No todo lo que brilla es luz divina. El discernimiento espiritual no es un tema para curiosos, es una urgencia para el alma. Hoy iremos al grano. ¿Cómo sabemos si algo viene de Dios o es solo una imitación de lo sagrado? Si el Espíritu Santo actúa, Cristo es exaltado. Si Cristo es menospreciado, algo oscuro está sucediendo. No les pido cinismo ni credulidad ciega. Los invito a examinarlo todo con la palabra y retener lo bueno. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Nos da la clave. Nadie movido por el Espíritu Santo desprecia a Jesús, y quienes confiesan su señorío no hablan de otra fuente. Este será nuestro riguroso filtro bíblico. No buscamos espectáculo, buscamos la verdad. Si hoy se sienten confundidos, fríos o cansados, quédense. El Señor quiere iluminar su corazón, abrir sus ojos y darles la confianza para caminar sin temor entre voces, señales y emociones. Hay peligros que se pueden sentir a distancia. Vemos la amenaza, oímos la advertencia y tenemos tiempo para reaccionar. Pero el peligro más letal para el alma no viene disfrazado de señales evidentes de destrucción. El enemigo, astuto desde el principio, no se presenta como portador de muerte, sino como portador de luz. El apóstol Pablo nos advierte con palabras que deberían resonar en nosotros. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. No dice que lo haga a veces, sino que es su estrategia habitual. Y si es así, significa que lo falso a menudo se verá, se sentirá y sonará como la verdad hasta que sea demasiado tarde. Ese es el problema. Lo que amenaza tu fe no siempre grita que es el enemigo. A veces viene con una sonrisa, con versículos bíblicos mal utilizados, con una atmósfera espiritual convincente. A veces se presenta en la forma de una persona carismática que sabe cómo tocar la fibra sensible y parece estar más cerca de Dios que nadie. Pero la palabra nos advierte que, sin discernimiento, incluso los elegidos podrían ser engañados. Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 24. Esto no es una exageración para asustarnos, es un diagnóstico espiritual para despertar nuestra vigilancia. El vacío espiritual es terreno fértil, donde se siembran fácilmente mentiras. Cuando el alma no está llena de la verdad de Dios, cualquier palabra bien adornada puede parecer maná del cielo. Cuando no estamos arraigados en las Escrituras, buscamos confirmación en sentimientos, experiencias o la aprobación de otros. Aquí es donde el enemigo trabaja con precisión quirúrgica. No necesita derribarnos de un solo golpe. Basta con una pequeña desviación del rumbo para que con el tiempo nos encontremos lejos de la verdad. La Biblia nos muestra ejemplos dolorosos de cómo la falsedad se infiltra en el pueblo de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 23, encontramos profetas que hablaban visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. Decían, paz, paz, cuando no la había, y así adormecían a la gente en lugar de llamarla al arrepentimiento. Eran figuras respetadas, escuchadas e influyentes, pero no eran portavoces de Dios. El problema no era que parecieran enemigos, sino que se les confundía con los verdaderos. La línea que los separaba no era su apariencia, sino su fidelidad a la palabra y la exaltación del Señor. Jesús también nos advirtió sobre los lobos con piel de oveja. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. No vienen vestidos de lobos, sino cubiertos de lana, imitando el olor y la forma de las ovejas. En otras palabras, el peligro no siempre es evidente a primera vista. Si el peligro fuera siempre obvio, no habría engaño. Por lo tanto, la batalla más intensa del creyente no es contra el mal grotesco, sino contra lo sutilmente falso. Hoy, esta amenaza no es externa ni lejana. Es activa, cercana y a menudo aceptada sin cuestionamiento. Se disfraza de mensajes que mezclan verdad y mentira, de experiencias espirituales que conmueven pero no transforman, de movimientos que exaltan dones o líderes más que al Señor Jesucristo. El resultado es devastador. Los creyentes construyen su fe sobre arena, basándose en lo que sienten
o en lo que parece bueno, sin examinar si proviene del Espíritu de verdad. Aceptar como divino lo que no lo es tiene consecuencias eternas. No se trata de un pequeño error que se puede corregir con el tiempo, sino de un camino que puede llevar a una fe muerta, a un evangelio adulterado y a una falsa seguridad de salvación. Cuando la mentira se impone como verdad, el alma deja de buscar lo auténtico. Y esto es lo más peligroso del enemigo, hacernos creer que ya tenemos lo que realmente nos falta. Por lo tanto, el discernimiento espiritual no es un lujo para cristianos maduros, es una necesidad urgente para todo creyente. No importa cuántos años llevemos en la fe, cuántos sermones hayamos escuchado o cuántas experiencias espirituales hayamos tenido. Si no examinamos las fuentes, podríamos estar participando en algo que no proviene de Dios. Y aquí está el punto principal. Examinarlo todo no es apagar el espíritu, es obedecerlo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 21 y 22 dice claramente: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero para muchos, este mandato ha sido reemplazado por una fe superficial que confunde la credulidad con la espiritualidad. Nos han enseñado que dudar de una manifestación es falta de fe, cuando en realidad puede ser obediencia a la palabra. Nos han dicho que lo que parece bueno debe venir de Dios, ignorando que la carne y el enemigo también pueden producir sensaciones intensas. La cuestión, entonces, no es si algo te impresiona, sino si algo exalta al Hijo de Dios y se mantiene fiel a las Escrituras. En este punto debemos reconocer algo incómodo. El peligro no solo está ahí afuera, en los falsos maestros conocidos. Puede estar en nuestras propias congregaciones, en nuestros círculos más cercanos e incluso en nuestras propias mentes, cuando damos más crédito a nuestra interpretación que a la verdad revelada por Dios. El disfraz de la luz no siempre se usa para engañar a otros. A veces lo usamos para engañarnos a nosotros mismos, justificando lo que el Espíritu ya nos ha advertido que no proviene de Él. Y es aquí donde la línea se vuelve más delgada y la urgencia mayor. Sin discernimiento, el creyente se convierte en terreno fácil para el engaño. El enemigo no necesita que niegues a Cristo inmediatamente. Solo necesitas aceptar una versión distorsionada de Él, una imagen que te convenga, un mensaje que no te confronte. Así, poco a poco, te alejas de la verdad mientras crees que caminas en ella. El Señor nos llama a abrir los ojos, no a vivir en la paranoia, sino a vivir despiertos. El discernimiento no es desconfiar de todo, es amar la verdad. Amar la verdad significa tener la valentía de rechazar lo que no viene de Dios, aunque parezca bueno, aunque venga de alguien a quien respetamos, aunque conmueva multitudes. Porque si el fundamento no es Cristo, si la gloria no es para Cristo, si el fruto no refleja a Cristo, entonces no es del Espíritu Santo y no debe permanecer en nuestras vidas. Y esta es la atención que nos acompañará durante el resto de nuestro recorrido en este mensaje. ¿Cómo podemos reconocer con seguridad lo que viene de Dios y lo que es mera apariencia? ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón sin caer en el abismo del miedo paralizante? La respuesta es tan simple como absoluta, un filtro infalible, y esta será nuestra clave para discernir la verdad de la falsedad. Encontramos esta clave en la misma Escritura, y en el siguiente paso la pondremos en tus manos. Hay muchas maneras de evaluar un mensaje o una manifestación espiritual. Algunas se centran en la intensidad emocional que provoca, otras en la elocuencia del mensajero o la magnitud del impacto visible. Pero el apóstol Pablo nos ofrece un filtro mucho más preciso, imposible de falsificar a largo plazo y que trasciende toda apariencia. ¿Quién es exaltado? En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, encontramos una verdad que corta como una espada de doble filo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, maldito sea Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No es una frase para recitar como una fórmula. Es un principio eterno. Pablo se presentó ante una iglesia confundida por diversas manifestaciones espirituales, algunas genuinas
y otras no. Y les recuerda que el verdadero Espíritu de Dios siempre pone a Cristo en el centro, nunca en la sombra. El discernimiento espiritual comienza con esta pregunta: ¿me llevan la palabra, la acción o la experiencia a reconocer la grandeza, la autoridad y la gloria de Jesucristo, o desplazan su lugar para priorizar a una persona, un grupo, un don o incluso una institución? El Espíritu Santo no vino para promoverse a sí mismo, sino para glorificar al Hijo. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Este criterio es más profundo de lo que parece. No se trata solo de oír mencionar el nombre de Jesús en un discurso. Muchos usan su nombre como adorno o como sello de legitimidad, pero el verdadero discurso del Espíritu Santo no se limita a pronunciarlo, lo exalta. Exaltar a Cristo significa presentar su divinidad sin disminuirla, proclamar su señorío sobre todos los ámbitos de la vida, reconocer la suficiencia de su obra en la cruz y la victoria de su resurrección. Cuando el Espíritu Santo obra, todo apunta a Cristo. El mensajero no busca construir su propia marca, sino que se desvanece tras la luz del Maestro. El don no se convierte en un espectáculo, sino en un canal para que Cristo sea conocido y amado. La Iglesia no se presenta como el fin último, sino como el instrumento que señala al Rey. El verdadero Espíritu no seduce a los oyentes para que admiren al mensajero, sino para que se entreguen al Señor. Por eso, al evaluar cualquier manifestación espiritual, debemos ir más allá de las apariencias y medir el fruto. ¿A quién exalta en el corazón de los oyentes? Si después de escuchar a alguien, lo que más me queda en la mente es la persona misma, sus habilidades, su estilo o su carisma, algo anda mal. Si en cambio lo que arde dentro de mí es la grandeza de Jesús, su santidad, su amor y su autoridad, entonces hay señales claras de que el Espíritu de Dios ha hablado. Este principio también nos protege de un peligro sutil: reemplazar a Cristo con un énfasis legítimo pero equivocado. El centro de un mensaje puede ser un don, una causa noble, una doctrina correcta o una experiencia poderosa. Pero si este elemento desplaza la prominencia de Cristo, se pierde la esencia. Es como un candelero que brilla con luz prestada. La fuente ya no es la verdadera lámpara. La historia bíblica nos da ejemplos claros. En el libro de los Hechos, capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé sanaron a un cojo, la multitud quiso adorarlos como dioses. El milagro fue real, pero la interpretación de la ciudad fue errónea. Los apóstoles no se reservaron la gloria para sí mismos, ni permitieron que la atención se centrara en ellos mismos. Se rasgaron las vestiduras y gritaron que solo el Dios vivo debía ser adorado. Este es el reflejo de un corazón guiado por el Espíritu: redirigir toda la alabanza a Cristo, incluso a costa de la admiración de la multitud. Por el contrario, cuando un líder, un profeta o un movimiento empieza a regodearse en la exaltación personal, la luz se vuelve peligrosa. Pueden seguir hablando de Dios, pueden citar versículos, pero el eje se ha desplazado. Cristo se convierte en un accesorio, no en el fundamento. Este cambio es casi imperceptible al principio, pero tarde o temprano produce frutos amargos. Personas leales a un hombre o a un grupo, pero no entregadas a Jesús. Aquí está la advertencia: no todo lo que menciona a Cristo lo exalta verdaderamente. Podemos evaluar la predicación más apasionada, la profecía más precisa o el milagro más asombroso a través de este filtro. Esto me hace amar más a Jesús, obedecerlo más, amar su cruz y su palabra. Si la respuesta es no, por muy impresionante que sea, no es obra del Espíritu Santo. Este criterio cristológico es innegociable. Es como una llave maestra que desenmascara el origen de cualquier manifestación. Y lo más hermoso es que no requiere una experiencia mística extraordinaria para su aplicación. Cualquier creyente que conozca a su Señor puede usarlo. No es una técnica humana, sino una sensibilidad
que el Espíritu mismo desarrolla en quienes aman la verdad. Si aprendemos a ver a través de este filtro, evitaremos dos trampas. La primera es la admiración ciega por lo espectacular, que nos deja vulnerables al engaño. La segunda es el rechazo sistemático de todo lo espiritual por miedo, que nos priva de lo genuino. El equilibrio reside aquí: recibir con alegría lo que glorifica a Cristo y rechazar sin vacilar lo que lo disminuye o lo reemplaza. Este principio no solo nos protege de los mensajes falsos, sino que también nos confronta personalmente, porque no basta con examinar lo que hacen los demás. Debemos examinar nuestra propia vida. ¿A quién exaltamos en nuestras conversaciones, decisiones y prioridades? ¿A Cristo o a nosotros mismos? El discernimiento que solo mira hacia afuera se convierte en crítica. El verdadero discernimiento comienza en el interior, permitiendo que el Espíritu Santo revele si el trono de nuestros corazones está verdaderamente ocupado por el Rey. Y aquí es donde aumenta la tensión. El Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Y si Cristo debe ser el centro de toda manifestación genuina, entonces cualquier cosa que lo desplace es, en el mejor de los casos, obra humana, y en el peor, una imitación peligrosa. El filtro es claro, pero la pregunta inevitable es: ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo podemos ver esta exaltación o su ausencia en situaciones reales, en medio de la diversidad de dones y expresiones espirituales? Este es el camino que debemos seguir, porque el Espíritu no solo exalta a Cristo en palabras, sino también en la unidad y el propósito de su obra. Hay un error común al hablar de dones espirituales: pensar en ellos como trofeos personales, medallas que nos distinguen de los demás, o señales de un estatus superior como creyentes. Pero la palabra no los presenta así. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4-6, establece un fundamento que destruye toda noción de competencia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Tres frases, tres realidades, una misma fuente: Espíritu, Señor y Dios. No es casualidad que Pablo nombre aquí a las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo otorga los dones, el Señor Jesucristo dirige el servicio y Dios Padre produce el efecto final. Tres personas distintas, pero un mismo propósito, un mismo carácter, una misma esencia. Esto nos dice algo vital. La diversidad que vemos en el cuerpo de Cristo no es fruto de la casualidad, ni de una jerarquía artificial, ni de un capricho espiritual. Es un reflejo directo de la naturaleza misma de Dios. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en persona, pero perfectamente uno en esencia y voluntad, también los dones espirituales, aunque diversos, provienen de la misma fuente y están destinados a actuar en perfecta armonía. Aquí encontramos un contraste con lo que solemos ver. Los seres humanos tendemos a medir el valor de un don según su visibilidad o impacto público. Valoramos más lo que se ve desde una plataforma que lo que se hace en silencio. Admiramos más lo que causa asombro que lo que edifica en secreto. Pero en la economía de Dios no hay dones menores ni ministerios secundarios. Si proviene del Espíritu, si es dirigido por el Señor y si es operado por el Padre, su valor es eterno y su propósito es indispensable. Cuando olvidamos esto, caemos en la trampa de la comparación y la rivalidad. Algunos en Corinto exaltaban ciertos dones visibles, como el hablar en lenguas o la profecía, como si fueran la prueba suprema de la espiritualidad. Pablo les recuerda que la diversidad no es causa de división, sino de unidad. La verdadera obra del Espíritu nunca produce una competencia para ver quién es el más ungido, sino una sinfonía en la que cada instrumento, por diferente que sea, se somete a la misma dirección. Imaginemos una orquesta. Hay instrumentos de viento, de cuerda, de percusión. Cada uno produce un sonido único. Si todos intentaran imitar al violín, el conjunto perdería riqueza. Si el tambor ignorara a la flauta, la música perdería profundidad. La belleza reside en las diferencias unidas
bajo la misma batuta. Así es la Iglesia cuando la dirige el Espíritu Santo, diversa en sus expresiones, pero unida en su misión. Esta unidad en la diversidad no significa uniformidad. Dios no nos llama a ser copias exactas unos de otros, sino a ser miembros distintos de un mismo cuerpo, cada uno funcionando según el diseño que Él le dio. Y aquí reside la clave. Si un don genuino proviene del Espíritu, nunca buscará rivalizar con otro, nunca intentará robarle protagonismo a otro miembro, nunca actuará en contra del todo. Al contrario, buscará fortalecer y complementar lo que hacen los demás. El problema surge cuando los dones se desconectan de su fuente y se utilizan para la autopromoción. Un don mal motivado deja de ser un instrumento de unidad y se convierte en una herramienta de división. Y lo más peligroso es que, en la superficie, puede seguir pareciendo espiritual. La diferencia está en el fruto. Donde opera el Espíritu, hay paz, cooperación y servicio mutuo. Donde la carne se disfraza de espiritualidad, hay celos, competencia y división. El modelo de la Trinidad nos protege de estos extremos. El Padre envía al Hijo, el Hijo obedece y glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo y aplica la obra del Padre. Nadie busca su propio camino, nadie actúa independientemente de otro. Si este es el carácter de Dios, ¿cómo podría un don genuino del Espíritu causar caos o rivalidad dentro del cuerpo? No puede. Si algo produce división ilegítima, no la división que proviene del rechazo del pecado, sino la división que nace del ego y las agendas personales, entonces no es obra de la Trinidad, incluso si se disfraza de don espiritual. Por lo tanto, el discernimiento que aprendimos en el capítulo anterior también aplica aquí. Debemos evaluar no solo quién se exalta a sí mismo, sino qué fruto produce la manifestación. ¿Fortalece la unidad del cuerpo? ¿Refleja la armonía de la Trinidad o promueve una competencia silenciosa que corroe la comunión? La respuesta revelará mucho sobre su origen. En nuestra vida diaria, esto significa aprender a honrar y agradecer la diversidad de dones que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Significa regocijarnos cuando alguien sirve con excelencia en un área diferente a la nuestra, porque sabemos que su fruto también forma parte de la misión que compartimos. Significa abandonar la obsesión por tener el don que todos desean y comenzar a abrazar el don que el Espíritu nos ha dado para edificar a otros. El apóstol Pedro lo resume sencillamente en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no es monótona, es multiforme, y cada forma es necesaria para que se revele la imagen completa. Cuando comprendemos que la diversidad de dones refleja la unidad de la Trinidad, las comparaciones se disipan, las rivalidades se rompen, y se abre el espacio para una cooperación que el mundo no puede imitar. La Iglesia se convierte en un testimonio vivo de que el Dios al que servimos es uno y que su obra no está fragmentada por agendas humanas. Y aquí surge la siguiente tensión. Si todo don genuino proviene de la misma fuente, si su propósito es siempre la unidad en la verdad, ¿cómo se distorsiona ese propósito? ¿Cómo es que algo nacido para edificar termina siendo usado para destruir o engañar? La respuesta nos llevará a considerar no solo la fuente, sino también el uso que hacemos de lo que recibimos. Y eso es lo que abordaremos en la siguiente parte de este recorrido. Uno de los mayores males que ha distorsionado la obra del Espíritu Santo es la tendencia humana a transformarla en un espectáculo sagrado. Lo que se dio para servir se convierte en una plataforma de exhibición. Lo que nació para edificar se usa para impresionar. Pero en las Escrituras, los dones espirituales nunca tuvieron como propósito engrandecer a quien los posee, sino fortalecer el cuerpo de Cristo y glorificar al Señor. Pablo lo afirma claramente en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este provecho no es el prestigio personal, ni la admiración de los demás, ni la validación
demostración de nuestro valor. El beneficio es común, pertenece al grupo, al pueblo de Dios. El don que recibimos no nos pertenece como propiedad privada. Somos administradores de algo que debe estar al servicio de los demás. Cuando olvidamos esto, caemos en el mismo error que Jesús confrontó con los fariseos: usar lo espiritual para recibir aplausos. El Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, advierte contra quienes oran, ayunan o dan limosna para ser vistos. El problema no era la acción en sí, sino la motivación. Lo mismo ocurre con los regalos. No basta con que sean genuinos. Deben usarse con un corazón puro, orientados al servicio, no al esplendor. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo trágico en la vida de Sansón. Aunque su fuerza era un don extraordinario de Dios, a menudo la usaba para satisfacer sus impulsos y demostrar su poder, en lugar de actuar según el propósito sagrado para el que fue llamado. El resultado fue una vida marcada por la derrota, a pesar del potencial divino que le había sido otorgado. Un regalo mal dirigido no solo obstaculiza la edificación, sino que puede traer ruina al portador y daño al pueblo. En contraste, la Biblia también nos muestra que algunos de los dones más preciados ante Dios son los menos visibles para los hombres. El servicio humilde, por ejemplo, rara vez recibe atención, pero sin él, la obra de Dios se estancaría. En el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando surgió la necesidad de cuidar a las viudas, los apóstoles escogieron a hombres llenos del espíritu y sabiduría para llevar a cabo esta tarea. No era un ministerio público como la predicación, pero era crucial para mantener la unidad y el testimonio de la Iglesia. La misericordia es otro don discreto pero poderoso. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». La misericordia no se exhibe en un escenario, se vive cerca de los necesitados, con una compasión que no busca recompensa, con la disposición a soportar el dolor ajeno. Y la intercesión, este ministerio secreto de la oración, puede ser uno de los dones más subestimados. En el libro de Éxodo, capítulo 17, mientras Josué luchaba contra Amalek, Moisés permanecía en la cima de la montaña con las manos en alto. Cuando sus manos se cansaron, el pueblo perdió. Cuando las mantuvo en alto, el pueblo ganó. No hubo música, ni multitudes, ni luces, solo un hombre ante Dios, asegurando la victoria con un arma invisible. Así funciona la intercesión. Mueve montañas invisibles para el mundo, pero el cielo la reconoce. Estos dones discretos nos enseñan que la grandeza espiritual no se mide por la apariencia pública, sino por la fidelidad. El Señor Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando des a los necesitados, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu dádiva sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que se hace en secreto con un corazón recto tiene más peso en la eternidad que cualquier exhibición pública motivada por el orgullo. La mentalidad de usar lo espiritual para la autopromoción es una distorsión peligrosa porque invierte el orden. El don deja de ser un medio de servicio y se convierte en un medio para recibir. Esto no solo roba la gloria de Dios, sino que también vacía el poder de manifestación. Podemos ver esto en la historia de Simón el Mago en el libro de los Hechos, capítulo 8. Quería comprar el poder de transmitir el Espíritu Santo, no para edificar, sino para obtener el prestigio que veía en los apóstoles. Pedro lo confrontó duramente, advirtiéndole que su corazón no era recto ante Dios. Cuando comprendemos el verdadero propósito de los dones, se produce un cambio radical en nuestra perspectiva. Dejamos de preguntarnos, ¿qué don me hará más visible? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué necesita el cuerpo de Cristo que yo pueda suplir? Dejamos de competir por un lugar y comenzamos a buscar a quienes podemos elevar. Dejamos de medirnos por los demás y comenzamos a medirnos por nuestra obediencia. Además, cuando usamos nuestros dones para servir, en lugar de presumir, evitamos el desgaste emocional y espiritual que conlleva vivir para impresionar. La presión de mantener una imagen es agotadora. La libertad de servir por amor es renovadora.
En el primer caso, nos convertimos en esclavos de las expectativas humanas. En el segundo, somos siervos de Cristo, libres para obedecerle bajo cualquier circunstancia. En definitiva, los dones son herramientas del amor. Pablo lo resume magistralmente en 1 Corintios capítulo 13. Podemos tener el don más impresionante, pero si no tenemos amor, no somos nada. Y el amor no busca lo suyo. No se irrita, no se envanece. El amor se da, se entrega, se sacrifica. Por lo tanto, debemos examinar no solo si tenemos un don, sino para qué lo estamos usando. Si la respuesta no es para la gloria de Dios ni para el bien de los demás, entonces necesitamos arrepentirnos y realinear nuestros corazones con el propósito original del dador. Y aquí es donde surge la siguiente tensión. Si los dones fueron creados para edificar y servir, ¿cómo podemos protegerlos de su mal uso, especialmente en un mundo donde lo falso puede imitar lo real? ¿Cómo podemos discernir entre una expresión que edifica y una que, aunque aparentemente genuina, está contaminada por motivos erróneos? La respuesta nos llevará a considerar un don específico, a menudo pasado por alto, pero absolutamente esencial para mantenernos firmes: el discernimiento de espíritus. En la lista de dones espirituales que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12, hay uno que a menudo queda relegado a un segundo plano, eclipsado por otros más atractivos: el discernimiento de espíritus. Quizás porque no produce un espectáculo visible, quizás porque no se comprende bien, o quizás porque en el fondo resulta incómodo. Este don ha sido olvidado y, sin embargo, es uno de los más estratégicos para la salud espiritual del pueblo de Dios. Discernir espíritus no es lo mismo que tener una intuición agudizada o percibir algo extraño en una persona o situación. No se trata de ser desconfiado por naturaleza, ni de vivir con una actitud de sospecha hacia todo. No es un poder para leer la mente, ni adivinar intenciones ocultas. El discernimiento de espíritus es una capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para identificar la verdadera fuente de una manifestación espiritual. Si proviene de Dios, es producto de la carne humana, o se origina del enemigo. Esto es vital porque, como hemos visto, no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Una persona puede hablar con un lenguaje piadoso, citar versículos y manifestar dones, y aún así no ser conmovida por el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritus no se guía por las apariencias ni la elocuencia, sino por la revelación que el Espíritu nos concede, la capacidad de ver más allá de lo visible. Un claro ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos, y durante varios días una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, les gritó: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Sus palabras eran correctas, incluso halagadoras, pero su fuente no era el Espíritu de Dios. Pablo, discerniendo la fuente, reprendió al espíritu y lo expulsó en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos algo crucial. El discernimiento no se limita a evaluar el contenido de las palabras, sino a identificar el espíritu que las impulsa. Otro ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, con Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad y fingieron donar todo el dinero a la iglesia, pero se quedaron con una parte, mintiendo al respecto. No hubo ninguna manifestación sobrenatural visible, pero Pedro, lleno del Espíritu, discernió la mentira y dijo: «¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo?». Este discernimiento salvó a la iglesia primitiva de un peligroso precedente: la hipocresía oculta bajo la apariencia de generosidad. El discernimiento de espíritus no siempre consiste en confrontar a los malos espíritus. A veces se trata de proteger la pureza del entorno espiritual. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». El verbo probar implica evaluar,
examinar, comprobar. Es un acto consciente y obediente, no un impulso emocional. Desafortunadamente, en muchos contextos, este don se ha reducido a percepciones vagas. No me gusta, no debe ser de Dios, siento una energía extraña. Este no es el estándar bíblico. El verdadero discernimiento se basa en la palabra. Es confirmado por el Espíritu y siempre busca la gloria de Cristo y el bien del pueblo de Dios. Nunca se usa para manipular, desacreditar por capricho ni crear divisiones. El peligro de ignorar o despreciar este don es enorme. Sin discernimiento, la Iglesia queda expuesta a falsas doctrinas, líderes con motivos impuros y movimientos que desvían los corazones del Evangelio. Sin discernimiento, podemos llamar obra de Dios a lo que en realidad es engaño, o rechazar una verdadera obra del Espíritu por miedo o prejuicio. Este don también actúa como un escudo personal. En un mundo saturado de mensajes, influencias y experiencias espirituales de todo tipo, el creyente necesita esta capacidad para evitar dejarse llevar por lo que suena convincente o emocionante. El discernimiento no mata la fe, la protege, no extingue el espíritu, lo honra, asegurando que lo que se recibe y se sigue proviene verdaderamente de Él. No podemos olvidar que Jesús mismo ejerció este discernimiento durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, cuando Pedro lo reprendió por hablar de su muerte, Jesús le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás», porque reconoció que, aunque las palabras provenían de la boca de un discípulo amado, el pensamiento que las motivó no provenía de Dios. Esta claridad solo es posible cuando uno está alineado con el corazón del Padre y ve más allá de la superficie. En la práctica, el discernimiento de espíritus puede manifestarse de diferentes maneras. Una convicción interior clara y repentina de que algo no proviene de Dios, aunque parezca correcto. La revelación de que detrás de ciertas palabras hay una motivación oculta contraria a Cristo. La confirmación de que una manifestación es genuina y debe recibirse con alegría y fe, pero siempre, siempre estará respaldada por la verdad bíblica y conducirá a decisiones que glorifiquen a Cristo. Si este don es tan importante, ¿por qué se lo busca tan poco? Quizás porque no alimenta el ego, no genera aplausos y a veces implica confrontar lo que otros prefieren ignorar. El discernimiento requiere valentía, porque reconocer el origen de algo puede obligarnos a rechazar lo popular o confrontar lo aceptado. Sin embargo, la Iglesia primitiva sobrevivió y creció en medio de la persecución y la confusión precisamente porque este don era activo. Protegía la pureza del mensaje, impedía la infiltración del error y mantenía a Cristo en el centro. Hoy, en tiempos de tantas voces y tanta luz, el discernimiento de espíritus es tan necesario como lo fue entonces. Y aquí viene el siguiente desafío. Tener discernimiento no significa vivir con miedo a toda manifestación espiritual. El mismo Dios que nos llama a examinarlo todo, también nos manda a no apagar el fuego del Espíritu. ¿Cómo encontramos este equilibrio entre no creerlo todo ciegamente y no rechazar lo genuino? Esta es la tensión que abordaremos a continuación, porque sin este equilibrio, el discernimiento se distorsiona y se convierte en incredulidad o ingenuidad. En la vida cristiana, pocas áreas son tan delicadas como aquella entre dos precipicios: la credulidad ingenua y el escepticismo empedernido. En un extremo están quienes aceptan todo lo que parece espiritual sin filtrarlo. En el otro, quienes rechazan cualquier manifestación por temor a ser engañados. Ambos extremos son peligrosos y ambos alejan al creyente de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos da una instrucción breve pero sabia: examinadlo todo, retened lo bueno. Este mandato tan simple a primera vista es en realidad un mapa para navegar con seguridad entre estos dos extremos. Nótese que no dice creedlo todo, ni rechazadlo todo. Tampoco dice examinad todo lo que parezca dudoso, sino todo. Evaluar no es opcional,
forma parte de la obediencia cristiana. El problema de la credulidad ingenua es que confunde la apertura con la falta de juicio. Algunos temen que examinar algo sea ofender al Espíritu Santo, pero la Biblia enseña justo lo contrario. El Espíritu de verdad no teme ser probado, porque su obra siempre resistirá la prueba. Creer sin examinar no es fe, es temeridad. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 24, que aparecerían falsos cristos y falsos profetas, capaces de mostrar grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Si las señales visibles fueran prueba suficiente, no habría necesidad de advertencia. En el otro extremo, el escepticismo endurecido se disfraza de prudencia, pero en realidad cierra la puerta a lo que Dios quiere hacer. Hay quienes, tras ver abusos o falsificaciones, reaccionan con una política de rechazo absoluto. Todo lo sobrenatural, todo lo que no encaja en su lógica o experiencia, es descartado de inmediato. Esta postura puede parecer segura, pero en realidad puede llevar a apagar el espíritu, como advierte Pablo en el versículo que precede a nuestra cita. No apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Un corazón endurecido por el miedo o el orgullo puede acabar llamando engaño a lo que proviene genuinamente de Dios, privándose a sí mismo y a los demás de las bendiciones y la guía que el Señor quiere dar. Los fariseos cayeron en este error. Al ver los milagros de Jesús, atribuyeron su poder a Belcebú. No era cautela, era ceguera espiritual, causada por un corazón cerrado a la verdad. El discernimiento maduro reside en el equilibrio. Examina todo con un corazón abierto, pero no se deja influenciar por lo primero que ve. Es como un guardia en la puerta. No deja entrar al enemigo, pero tampoco cierra la entrada a los amigos. Esta madurez no se desarrolla de la noche a la mañana. Se forja con palabras, oración y experiencia guiada por el Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico de este equilibrio se encuentra en los bereanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Cuando Pablo y Silas les predicaron, no aceptaron el mensaje de inmediato por la reputación de los mensajeros, ni lo rechazaron por ser algo nuevo. Escucharon con gusto y luego examinaron las Escrituras a diario para comprobar si eran ciertas. El resultado fue que muchos creyeron, porque la fe que nace de un examen honesto es firme y profunda. Este equilibrio también implica reconocer nuestras propias inclinaciones. Algunos somos más propensos a creer rápidamente, otros a desconfiar de todo. El discernimiento nos llama a salir de nuestra zona de confort y a confiar en el Espíritu Santo para corregir estas tendencias. Quienes lo creen todo con facilidad necesitan aprender a detenerse y poner a prueba. Quienes lo rechazan todo por completo necesitan aprender a dejar espacio para que Dios actúe de maneras que no comprenden. Practicar este equilibrio requiere 3 actitudes fundamentales. Primero, humildad. Reconocer que podemos ser engañados y que no lo sabemos todo nos mantiene en una posición de aprendizaje y dependencia. La humildad nos libera de pensar que no pueden engañarme y también de creer que lo he visto todo. Segundo, paciencia. No todo se discierne en el momento. Algunas cosas tardan en dar fruto. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto implica observar, esperar y evaluar el resultado antes de emitir un juicio final. Tercero, obediencia. El discernimiento no se trata solo de identificar, sino también de actuar en consecuencia. Si reconocemos que algo no proviene de Dios, debemos alejarnos. Si vemos que algo proviene de Él, debemos recibirlo y responder. Andar en este equilibrio no solo nos protege del engaño, sino que nos posiciona para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Nos permite disfrutar de las manifestaciones genuinas del Espíritu sin temor y rechazar las falsificaciones sin remordimiento. Nos convierte en canales de bendición para los demás, porque podemos afirmar la verdad y advertir contra lo falso con autoridad espiritual. En la práctica, vivir de esta manera significa que cada experiencia espiritual, cada palabra profética, cada enseñanza o movimiento pasa por un filtro, exalta a Cristo, está alineada con las Escrituras y produce frutos de santidad,
amor y unidad? Si la respuesta es sí, la recibimos con gratitud. Si la respuesta es no, la dejamos pasar, sin importar cuán popular o impresionante parezca. Este es el camino de quienes no quieren ser engañados, pero tampoco quieren perderse lo que el cielo quiere derramar. Es el camino angosto, donde no nos dejamos llevar por la corriente de la ingenuidad, ni nos encerramos en la fortaleza del miedo. Es el camino que mantiene la lámpara encendida, pero con el aceite puro del Espíritu. Y aquí la pregunta inevitable es, ¿cómo se desarrolla este tipo de discernimiento equilibrado en la vida real? ¿Qué prácticas, hábitos y actitudes nos ayudan a afinar nuestra audición y visión espiritual para no caer en ninguno de los dos extremos? La respuesta nos llevará a un ámbito práctico y personal, donde la teoría se convierte en vida cotidiana. Y ahí es donde nos llevará el siguiente paso. El discernimiento espiritual no es un don que se mantenga agudo automáticamente. Como cualquier habilidad dada por Dios, necesita ser cultivada, ejercitada y protegida. No basta con simplemente reconocer su importancia. Debemos comprometernos a crecer en él, porque la batalla por la verdad es constante y el enemigo nunca se cansa de imitar la luz. El primer paso para crecer en discernimiento es sumergirnos en la palabra de Dios como el filtro definitivo. La Escritura no es una referencia opcional, sino el estándar definitivo con el que medimos todo lo que oímos, vemos o sentimos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuanto más conocemos la palabra, más rápidamente detectamos lo que no se alinea con ella. El discernimiento no es un instinto humano afinado, sino el reflejo de una mente y un corazón inmersos en la verdad de Dios. Sin la Biblia, lo que llamamos discernimiento es mera opinión. El segundo paso es desarrollar una vida de oración sincera. La oración es el canal a través del cual el Espíritu Santo sensibiliza nuestros corazones y alinea nuestros sentidos espirituales. No se trata de orar solo cuando algo nos preocupa, sino de cultivar una conversación continua con Dios, donde aprendemos a reconocer su voz y a distinguirla de todas las demás. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». La familiaridad con la voz del pastor se adquiere mediante la intimidad diaria, no en momentos esporádicos. El tercer paso es someter todo a la guía del Espíritu Santo. Esto significa no confiar únicamente en nuestro entendimiento o nuestra experiencia, por muy grande que sea. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». El discernimiento maduro comprende que, incluso cuando algo parece bueno, debemos preguntarle al Señor si es su voluntad. Esta actitud nos impide dejarnos llevar por emociones momentáneas o presiones externas. El cuarto paso es proteger el corazón de motivaciones impuras. El discernimiento no se desarrolla en terreno contaminado por el orgullo, la amargura o la ambición. Un corazón que quiere tener la razón a toda costa o demostrar superioridad espiritual ve lo que quiere ver, no lo que Dios quiere mostrar. Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3, sobre la hipocresía de intentar sacar la paja del ojo ajeno teniendo una viga en el nuestro. Un corazón limpio no busca usar el discernimiento para criticar ni humillar, sino para edificar y proteger. El quinto paso es practicar el discernimiento en una comunidad bíblica y madura. La fe no se vive en aislamiento. Dios nos ha dado hermanos y hermanas para ayudarnos a confirmar lo que hemos recibido y para corregirnos si nos desviamos. En el libro de los Hechos, capítulo 13, la iglesia de Antioquía discernió colectivamente el llamado de Pablo y Bernabé a la obra misionera tras ayunar y orar juntos.
Una comunidad madura no es una audiencia pasiva, es un organismo que participa activamente, escuchando, probando y afirmando la guía del Espíritu. Este crecimiento en el discernimiento requiere comprender que no es automático, no ocurre simplemente por haber pasado años en la fe o haber experimentado manifestaciones espirituales. Requiere rendición para someter nuestras percepciones y opiniones a la autoridad de Cristo y obediencia para actuar conforme a lo que el Señor nos muestra, incluso si no es lo que queremos oír. Entregarse implica decirle a Dios: muéstrame la verdad, aunque me moleste, aunque me confronte, aunque me obligue a cambiar de rumbo. Y la obediencia significa que, una vez revelada la verdad, no la ignoramos ni la posponemos. Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos recuerda: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. También debemos comprender que el discernimiento se fortalece con el ejercicio, así como un músculo se desarrolla con el uso. Esta capacidad crece cuando la aplicamos con constancia. Esto significa poner en práctica lo que aprendemos, examinar las enseñanzas que escuchamos, evaluar las decisiones que tomamos y filtrar los impulsos que sentimos. No se trata de vivir en la paranoia, sino con cuidado espiritual. En este proceso, Dios también nos enseña a reconocer nuestras debilidades y puntos ciegos. Todos tenemos puntos vulnerables, por donde el error puede entrar sin que nos demos cuenta. Heridas sin sanar, deseos insatisfechos, falsas expectativas. Crecer en discernimiento implica permitir que el Espíritu Santo ilumine estas áreas y nos libere de ellas. Un corazón dividido siempre será terreno fértil para la confusión. Un corazón recto es un canal limpio para la verdad. El crecimiento en el discernimiento también se nutre de la memoria espiritual. Recordar cómo Dios nos guió y nos advirtió en el pasado fortalece nuestra fe para confiar en su guía en el presente. Así como David recordó cómo el Señor lo libró del león y del oso antes de enfrentarse a Goliat, podemos mirar atrás y reconocer cómo nos preservó del error para que podamos seguir caminando con confianza. En resumen, crecer en discernimiento es crecer en comunión con Dios. No se trata de acumular técnicas para detectar la falsedad, sino de profundizar nuestra relación con aquel que es la verdad. Cuando Cristo es nuestro tesoro, nada que lo disminuya o lo reemplace puede pasar desapercibido. Y aquí llegamos a un punto decisivo. No basta con desarrollar el discernimiento como herramienta de defensa. Debemos adoptarlo como un estilo de vida que nos lleve a una dependencia radical del Espíritu de verdad. Porque el objetivo final no es solo evitar el engaño, sino vivir guiados por aquel que nos conduce a toda la verdad. Y este será el llamado que enfrentaremos en la siguiente fase de este camino. Llegar hasta aquí no basta. No basta con haber aprendido las señales, saber distinguir la verdad de la falsedad en teoría, ni ser capaz de citar versículos sobre el discernimiento. Todo este conocimiento se vuelve fútil si no se traduce en una decisión práctica y cotidiana. Vivir en total dependencia del Espíritu de la verdad. El discernimiento espiritual no es un accesorio que usamos solo cuando percibimos peligro. Es una forma de vida que filtra cada pensamiento, cada palabra, cada relación y cada decisión. Es caminar con una conciencia sensible, no para vivir con miedo, sino para vivir en santidad. Jesús prometió en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero esta guía no se impone por la fuerza, se recibe mediante la entrega. Vivir guiados por el Espíritu de la verdad significa abandonar prácticas, mensajes o influencias que no glorifican a Cristo, aunque sean populares, atractivos o aceptados por la mayoría. Significa que si un contenido que consumes desplaza a Jesús de tu corazón, lo abandonas. Si una voz que escuchas mezcla verdad con mentiras, la ignoras. Si un hábito que mantienes extingue el fuego de tu espíritu, lo cortas de raíz. Esto no es legalismo, es amor a la verdad. Aquí es donde muchos se detienen,
porque las decisiones radicales siempre tienen un precio. Quizás signifique distanciarse de las personas que te influyen hacia el mal. Quizás signifique renunciar a actividades que, aunque no parezcan malas, te distraen de lo que Dios quiere hacer en ti. Quizás signifique reconocer que has llamado obra de Dios a lo que en realidad era consuelo espiritual. Pero sin este desapego, el discernimiento se convierte en un diagnóstico sin cura. El discernimiento como estilo de vida protege la fe, nos libera de construir sobre falsos cimientos, nos mantiene alineados con la palabra y nos preserva para el día en que compareceremos ante el Señor. En ese día, ninguna excusa será válida, ninguna apariencia se sostendrá, solo lo que se hizo en obediencia y verdad permanecerá. Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21-23, que muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y él responderá, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La falta de discernimiento lleva a vivir en el engaño, pero la falta de decisión lleva a morir de esta manera. Vivir guiados por el Espíritu de verdad también fortalece nuestro testimonio. El mundo no necesita más discursos correctos. Necesita ver vidas que reflejen la luz de Cristo en un entorno saturado de falsedad. Cuando alguien ve que no nos dejamos llevar por modas espirituales, que no comprometemos la verdad para agradar y que actuamos con amor pero con firmeza, este testimonio abre puertas para que la verdad de Dios sea escuchada. La constancia es una de las armas más poderosas que un hijo de Dios puede portar. Además, este estilo de vida nos prepara para el día del juicio. El discernimiento no solo sirve para sobrevivir espiritualmente en el presente, sino para llegar limpios al futuro eterno. Pedro exhorta en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. No podemos presentarnos así si pasamos la vida alimentándonos de mensajes contaminados, siguiendo influencias que nos enfrían o participando en prácticas que contaminan el alma. Depender del Espíritu Santo significa no confiar en nuestra propia capacidad de evaluar, sino reconocer que Él es nuestra luz. Es un acto constante de humildad. Señor, no permitas que me engañe, no permitas que mi corazón se incline hacia lo que me separa de ti. Guíame a toda la verdad, aunque duela, aunque me cueste, aunque me deje solo. Esta oración, hecha con sinceridad, es peligrosa para la carne, pero segura para el alma. Vivir así también nos protege de la presión de complacer a todos. El discernimiento nos recuerda que no podemos servir a dos señores. Cuando la voz del Espíritu nos dice, apártate de esto, habrá quienes no lo entiendan. Algunos pensarán que exageramos, otros nos acusarán de juzgar. Pero el verdadero discípulo comprende que la aprobación del cielo vale infinitamente más que la aceptación de los hombres. Este estilo de vida requiere disciplina. No se trata de activar el discernimiento solo cuando percibimos peligro, sino de mantenerlo activo incluso en la vida cotidiana. Antes de compartir una enseñanza, la examinamos. Antes de adoptar una práctica espiritual, la ponemos a prueba con la palabra. Antes de dejarnos impresionar por un líder, observamos su fruto. Antes de permitir que un pensamiento arraigue, lo filtramos. ¿Glorifica esto a Cristo? ¿Me acerca a Él o me distrae? El Espíritu Santo no es un consultor al que consultamos solo en emergencias. Es el Señor quien guía cada paso. Y cuando vivimos así, el discernimiento deja de ser una herramienta de emergencia y se convierte en la brújula de toda nuestra vida. Hoy la decisión está ante todos. O seguimos viviendo según lo que nos parece correcto, o nos rendimos a la guía constante del Espíritu de verdad. No hay un punto medio seguro. El enemigo se especializa en medias verdades, y solo quienes aman la verdad completa permanecerán firmes. Este llamado no es para quienes buscan una vida espiritual cómoda, sino para quienes desean llegar al final y escuchar, bien hecho, siervo bueno y fiel. Requiere morir al deseo de controlar, soltar el orgullo de creer que no me equivoco y aprender a depender de aquel que no se equivoca. Así que, si a lo largo de este camino el Espíritu te ha mostrado áreas
donde has tolerado la falsedad, es hora de soltar. Si te ha revelado que has confiado más en tu juicio que en tu voz, es hora de rendirte. Si Él te ha llamado a alejarte de las influencias que no conducen a Cristo, es hora de obedecer. Porque el discernimiento no se trata solo de identificar lo verdadero y lo falso, sino de elegir lo verdadero y vivir en él cada día, hasta el día en que la verdad misma, Jesucristo, se manifieste en gloria y nos encuentre viviendo en la luz. El discernimiento espiritual no es un arma para humillar ni una herramienta para ganar argumentos teológicos. Es un don y una responsabilidad para vivir en la verdad, proteger la fe y permanecer en Cristo hasta el último día. No se trata de ver quién detecta más errores, sino de mantener tu corazón limpio, alineado con la voluntad del Padre y sellado con el carácter de Jesús. Cuando el Espíritu Santo guía tu vida, cada paso refleja obediencia, cada decisión lleva el aroma del cielo y cada palabra está sembrada con la verdad que transforma. Él no nos conduce a la confusión, sino a una luz cada vez más brillante que ilumina lo que es de Dios y lo que no. Hoy, el llamado es urgente. Despierta. Examínalo todo. No te dejes seducir por lo que solo tiene apariencia de piedad, ni te cierres a lo que verdaderamente viene de Dios. Aférrate a la bondad con todo tu ser y libera sin temor lo que el Espíritu ya te ha mostrado que no viene de Él. No vivas de apariencias. Vive según la verdad que el Espíritu confirma en tu corazón. Esta verdad no es una idea abstracta, es una persona, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Quien camina en Él no tropezará en la oscuridad, y quien permanece en su luz estará listo para el día en que todo se revelará y la eternidad comenzará. El momento es ahora. Que el Espíritu de verdad guíe tus pasos hasta el fin. Amén.